capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Este es el pasaje que ha causado mucho, pues, la obra misionera. De aquí surge, llamamientos, quiero decir, muchas respuestas. Mateo 28, 18 al 20, voy a leerlo, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por la potestad que se le ha dado al Señor Jesucristo, por la autoridad, el derecho, el privilegio, la supremacía, el gobierno, el privilegio que le es dado y el mando que Él tiene en el cielo y en la tierra, por esa autoridad que Él tiene, dice Él, por tanto, aquí viene el mandamiento, la gran comisión, la orden: id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Bueno, seguimos aquí. Hoy corresponde, de acuerdo a los pasos, al orden a seguir, es hablar del bautismo. Lo primero que se tiene que ver con la iglesia es asegurarnos que cada cristiano o cada persona que aquí se encuentra es salvo. Es lo primero, para entender las demás cosas. Porque si hablo de las demás cosas, alguien que no es salvo no va a entenderla, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿Y eso qué significa para mí? Bueno, lo primero ¿es salvo usted? Amén. Entonces, lo segundo es, de acuerdo a lo que está aquí, portando id y hacer discípulos, esto es, lleven el evangelio, hagan gente que se convierta a Cristo, que sean seguidores de Cristo, a todas las naciones, y después dice ahí, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos aquí a la introducción. Continuando con el tema de la salvación, después de asegurarnos que cada creyente sea salvo, hoy nos corresponde estudiar el tema del bautismo, que es el siguiente paso a dar que nos muestra la Biblia. Ok, vamos a empezar entonces definiendo qué es la palabra bautismo, si es lo que vamos a usar en esta mañana. La definición del bautismo. Bueno, esta palabra, bautismo, proviene del griego, que es en el idioma en el que está la Biblia, el Nuevo Testamento, que significa inmersión, sumergir, hundir, zambullir, sumergir en agua. Esto es lo que significa bautismo. Baptizo es la palabra griega, baptizo. Y esta palabra pues tiene esa idea de inundar a alguien literalmente en el agua. Nada más, por la pura definición, punto B, por la definición claramente se descartan los demás tipos de bautismos conocidos en el mundo religioso, tales como bautismo por rociamiento, por aspersión y por derramamiento, que no son bíblicos. Mucha gente, bueno, especialmente donde la mayoría venimos, pues algunos fueron bautizados por aspersión o por rociamiento, y me refiero al bautismo infantil, ¿verdad? A los niños, al tenerlo el cura y vaciarle el agüita en la frente, eso se le llama el bautismo por derramamiento. Y la mayoría, o no sé, espero que casi no, ¿ya? Pasamos desafortunadamente por eso, hasta tenemos el acta del bautismo, ¿no? Triste, ¿verdad? Pero bueno, ese es el bautismo que se nos enseña. En dado caso de que una persona enferma o cualquier cosa, entonces se toma un poquito de agua y se le arroja en la frente, en la cara o en alguna otra parte, y le llaman, ese es el bautismo de aspersión. Y la de rociamiento, está rara porque cada quien la interpreta a su manera. Rociar. Cuando es colectivo, hermanos, una vez en un lugar contrataron a un bombero y tenía un montón de gente, y por rociamiento, y a rociarle a todo el mundo agua. Bueno, qué extraño, esos no son bíblicos, pero la gente lo practica. Ok, bueno, vamos a entonces, si alguien llegara a preguntarnos, oye,
Entonces, ¿tú cómo sabes que es por inmersión? Bueno, pasajes que demuestran el bautismo por inmersión. Aquí comienza nuestra escuela dominical, ¿va? De versículos. Ok, vamos a comenzar en Mateo 3:16. Aquí enfrente, hermana Melissa, siempre empiezo de este lado, a ver si la otra cambio aquí. Mateo 3:16, hermano Francisco, Hechos 8:35 al 39, hermana Ofelia, Romanos 6:4 y hermana Yasmín, Colosenses 2:12. Vamos a empezar Mateo 3:16. Ok. Ahí mismo, hermana Melissa, ¿qué dice del Señor Jesucristo que después que fue bautizado? Ujú, sí. A ver, ¿tres qué? 16, ¿verdad? Y Jesús después que fue bautizado, ¿qué dice ahí? Ajá, sí. Pero había una palabrita antes, subió luego del agua. Ahí está la palabra, subió luego del agua. ¿Cómo subió del agua? Bueno, pues que había sido sumergido, subió del agua. Ok, hay otro pasaje, como si fuera nada más ese, hay más. Hechos 8:35 al 39, por favor. Ah, ahí vuelve a hablar de que descendieron al agua y luego subieron del agua. Ok, otro más, Romanos, este, bueno, hasta aquí, si mi argumento es, aquí se ve una forma de inmersión o de sumersión, y ya por eso yo puedo decirle a cualquiera, mira, ahí podemos verlo. Y alguien me puede argumentar diciendo, pero aquí está hablando más de la geografía del lugar, es decir, bajaron a donde está la cuna, el valle, y subieron de ese, bueno, entonces, si así fuera, vamos a ver cómo se pudiera cumplir o llevar a cabo Romanos 6:4 y Colosenses 2:12. Mire, vamos a Romanos 6:4. Adelante. Bien, el bautismo es ¿cómo se dice? Es una identificación con Cristo. Exactamente lo que Cristo hizo, eso es lo que representamos en el bautismo. Cuando alguien es sumergido totalmente, está siendo sepultado con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el bautismo representa nuestra salvación cuando somos sumergidos y estamos siendo, ¿qué dice ahí? Este, muertos al pecado y resucitamos con Cristo para vida nueva. En la aspersión no se puede llevar a cabo esa, ¿cómo se dice? Pues esa representación. En el de derramamiento, rociamiento, no se puede cumplir con eso. El bautismo de inmersión es el que está más acorde a eso. Y bueno, hermanos, yo sé que no estamos aquí para historia, pero la historia de la iglesia siempre ha sido así, siempre ha sido bautismo por inmersión. Bueno, obviamente que quien desvió la atención, la iglesia tradicional. La iglesia tradicional, uno de sus primeros inventos fue el bautismo infantil, ahí cerca de los 400 después de Cristo. Ahí comenzó, en un concilio se definió que también todos los niños tenían que bautizarse. Bueno, ¿cómo? El problema es, ¿cómo bautizamos un niño? Bueno, pues vamos a mojarle la cabecita nada más.
Ah, pero si ya es bautizado, él tiene que tomar la Santa Cena. ¿Cómo le vamos a hacer? Ah, hay que mojar la hostia. Hermanos, la iglesia siempre ha inventado cosas, ¿verdad? El día de hoy. Hace poco ya cerraron las puertas del limbo, del purgatorio. Bueno, ahora qué van a inventar. Sí, así está. Bueno, hace, hace poco hablaba con una persona que es testiga y, y me dijo, empezó a hablar. Y le dije, mire, su Biblia le faltan versículos, véalos y le enseñé. Ay, se quedó, ni sabía. Ay, se quedó. Ah, bueno, es que la Biblia es como un rompecabezas. No, no, no. La Biblia es la palabra de Dios, no es un rompecabezas. Sí, hermanos, está. ¿Cómo va a decir que es como un rompecabezas? Bueno, pues, ¿dónde le empiezo y dónde le acabo, hermano? Bueno, hermanas, ¿qué se espera de ahí? Bueno, seguimos, hermanos. Sí, sí, es que. Bueno, Colosenses 2:12, por favor. Ahí está, exactamente ahí está el modelo. Fuimos sepultados con Él, es decir, enterrados en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, la palabra bautismo es sumergir a alguien totalmente en el agua. Ahí, nada más por la definición, ya sabemos. Y de hecho, esta es la definición, pues este es lo que significa en el idioma original. Número 2, Romanos. El mandato del bautismo. El bautismo no nada más es este, un, yo deseo bautizarme, ¿no? Es un mandato. Mire, vamos ahí a Mateo 28:19. Lo hemos leído, pero hermano Mergildo, por favor, Mateo 28:19. Hermano Orlando, Marcos 16:16. Mateo 28:19. Hasta ahí, sí, 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 está muy bien. Por tanto, it, ahí está la orden. It, esa palabra, las terminaciones at, et, it son mandatos, son el modo imperativo, se le llama, el modo eh, que no sugiere, manda. Ve, en nuestro idioma es ve, por tanto, ve, o por tanto, vayan, vayan, por tanto, vayan. ¿Y qué es? Bueno, vayan, ¿y qué tengo que hacer? Hacer discípulos a todas las naciones, y una vez que ya se hagan discípulos, es decir, seguidores de Cristo, creyentes, cristianos, salvos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí está. Hagan los cristianos, hagan los salvos, después de eso, bautícenlos, bautícenlos. Entonces, es un mandato de la Gran Comisión, Marcos 16:16. El que creyere y luego dice y fuere bautizado. Entonces, es salvo y luego es bautizado. Y está ahí en Marcos también, paralelo con Mateo 28, es decir, es la misma cita, la misma orden. Es un mandato de la Gran Comisión. Cristo lo hizo obligatorio para todos sus discípulos. Dice ahí, vayan y bautícenlos. Vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Y luego en Hechos 2:41, hermano de Jesús, por favor. Amén, gracias. Entonces ya la práctica de la iglesia era, recibieron su palabra,
Es decir, se convirtieron, versículo 40, sed salvos de esta perversa generación, recibieron esa palabra, de ser salvos, fueron bautizados, dice ahí. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Inmediatamente fueron salvos y luego fueron bautizados. Se añadieron y por eso ya conformaron a lo que es la iglesia. Bueno, entonces, esto es el bautismo. Pregunto, el bautismo, ¿quién sería bueno? ¿Quién? Todos son excelentes, ¿verdad? Ok, hermana Yasmin, pobrecita. ¿El bautismo es una opción o es un mandamiento? Exactamente, amén. Es un mandato, es un mandamiento del Señor. Entonces, ¿a qué le preguntaría? Entonces, hasta acá. Bueno, ¿qué pasaría entonces si yo sé que es una orden, mandato, y no me quiero bautizar? ¿Cómo se le llamaría eso? Desobediencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, hermanos, es un mandato, un mandamiento del Señor. Es, punto C, es generalmente la puerta a la iglesia local. Llega a ser oficialmente miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice aquí, y se añadieron aquel día. ¿A qué se añadieron? A la iglesia, a la iglesia. Mire, vamos a Hechos, donde estábamos, por favor. Capítulo 2, Hechos capítulo 2. Dice ahí en el 1 y 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Bueno, para entender eso, vamos al 1.14. 1.14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones, y ahí viene todo. Y dice aquí en el 2 que cuando ellos estaban todos unánimes juntos, dice que ahí vino, bueno, la presencia del Espíritu Santo, ahí en Hechos 2. Así que en el 2.41 dice que la gente que recibió el Evangelio se bautizó y se añadió a ese grupo de 120 como 3,000 personas. Y dice entonces, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y ahí viene todos los comienzos de la iglesia. Entonces, generalmente o regularmente, una persona que se convierte a Cristo es bienvenida a la fe, a la familia de la fe, pero cuando se bautiza ya se convierte en un miembro oficial de la iglesia, porque ya se identifica no nada más con Cristo, pero ya con la comunión de creyentes. Mire ahí en Efesios, creo que lo tengo más adelante. Sí, lo tengo, nos esperamos. Vamos a llegar ahí ahorita. Ok, generalmente cuando llega a ser miembro de una iglesia. Mateo 28:20, creo que también menciona eso. Yo aquí lo tengo y después ahorita todos vamos a leerlo una vez más. Mateo 28:20. Enseñándoles, ya hablando de esa gente que se convirtió y que se bautizó, ahora dice, enséñales que guarden todas las cosas que les he mandado, que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, aquí está la evidencia de que ya parece ser lo que el Señor dice, que este grupo de personas ya es salvo, ya es bautizado, y ahora a ese grupo de personas hay que enseñarles. Punto D. Además, junto con la Santa Cena, es decir, el bautismo y la Santa Cena, el bautismo son las únicas dos ordenanzas que reconocemos como
como, pues sí, mandamientos, como algo que tenemos que seguir practicando. Hay iglesias, por ejemplo, que todavía pues creen en el lavamiento de los pies, porque lo ven como una orden. Otros creen en el este, oración a los muertos, por un pasaje ahí de 1 Corintios 15, bautismo por los muertos, y, y una serie de mandamientos. Pero nosotros nada más reconocemos dos: la de Mateo 28, 18 al 20, que es la del bautismo, y la de 1 Corintios 11, 23 al 26. Vamos para allá, por favor. Esta sí la voy a leer yo. Ya las demás, prepárense los demás. 1 Corintios 11, 23 al 26. Dice ahí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, hablando de lo que recibió el apóstol del Señor, dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, aquí es, todas las veces que lo hagan, lo que están haciendo es un memorial de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y dice: hasta que el Señor venga. La muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Entonces es una práctica que la iglesia, por todas las generaciones, y por cierto no lo hemos hecho, ¿ya? El Señor nos perdone, pero vamos a hacerlo pronto. Es algo que tenemos que hacer. Entonces, estas dos son las ordenanzas que reconocemos, y el bautismo, hablando de ella, es lo que estamos viendo como una ordenanza. Así que es un mandamiento del Señor el bautismo. Seguimos, número 3. El símbolo del bautismo. ¿Qué representa o qué simboliza el bautismo? Número 1, bueno, que en realidad no es el orden que es, pero aquí lo puse así. Punto A, señal de unidad cristiana. Cuando alguien se bautiza, lo que está representando, simbolizando, es esa señal de unidad cristiana. Ok. Vamos a, hermana Ana María, 1 Corintios 1, 13 al 17. Hermana Flor, 1 Corintios 12, 13. Hermano Hilario, Efesios 4, 5. Hermano David, Gálatas 3, 27 y 28. Ok. 1 Corintios 1, 13 al 17. Amén. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que el bautismo señala o indica la unidad en el cuerpo de Cristo. Y por eso dice: ¿acaso está dividido Cristo? Fueron bautizados en mi nombre. Y empieza a hablar un poco de que ellos ponían tanto énfasis en el bautismo, de que yo me bauticé, me bautizó Pablo, a mí Gallo, a mí a mí Apolos, a mí Cefas, yo Cristo. Y estaba esa división. Y el apóstol dice: bueno, en realidad no fueron bautizados por mi nombre. Cierto que el bautismo nos representa como una familia, pero no es a eso lo que yo fui llamado. Yo fui llamado a predicar el evangelio, no a bautizar, dijo él. Bueno, vamos a
12:13, por favor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Efesios 4:5. Y está hablando de la unidad cristiana, la unidad en la iglesia, la unidad del espíritu, dice mi Biblia. Bueno, ahí está, un Señor, una fe, un bautismo. Compartimos lo mismo. Está hablando, mire, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que, hermanos, ahí está. El bautismo nos hace estar, ¿verdad?, en la par. Qué bendición. Nos gozamos cuando alguien se bautiza. Qué bendición, gloria a Dios. Qué bueno que el hermano o la hermana decidió dar ese paso de fe. Nos gozamos, nos simboliza, nos une. Bueno, seguimos. Gálatas 3, 27 y 28. ¿Quién le di, hermano David? Ajá, y 28. Amén. Lo que hace el bautismo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos y ya no hay diferencia alguna. Todos somos uno en Cristo, dice. Entonces el bautismo es señal de unidad cristiana. Punto B, es el primer acto público de un creyente en su confesión a Cristo. Es el primer acto público de un creyente en su profesión a Cristo. Es decir, antes el creyente confesó a Cristo de manera personal, privada, con el ganador de almas que le habló de Cristo, sea un hermano, sea un familiar, pero alguien le habló de Cristo a uno y uno fue salvo ahí en privado. Pero el bautismo es público, todos están presenciando, ya sean 5, 10, 20, 40 personas, 100 personas, 1000 personas, están presenciando el bautismo de alguien y hay alguien públicamente dice, yo confieso que soy, que Cristo es el Señor de mi vida y yo quiero obedecerle. Está confesando públicamente su identificación con Cristo. El primer acto público de un creyente en su confesión a Cristo. Miren, Hechos 8:12. Hermana Elena, por favor. Hermana Priscila, Mateo 28, 18 al 20. Hechos 8:12. Adelante. A ver, 8:12. Uh-huh. A ver, 8:12. Buenos días. Uh-huh. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Okay. Creyeron el Evangelio del reino de Dios y se bautizaron. Ok, y pues fue público, ¿no? Es un paso de obediencia del cristiano.
Mateo 28, 18 al 20. Amén. Eh, si es un mandamiento, ¿qué representa si yo lo cumplo? Es un paso de obediencia. Paso de obediencia del cristiano. Cristo manda, el cristiano obedece. Cristo manda, el cristiano obedece. Cristo da la orden de bautizarse, el cristiano debe de bautizarse. Y de hecho es un paso de obediencia. Este, siempre vamos a obedecer al Señor, hermanos. Y el bautismo es uno de ellos. Este, bueno, seguimos. Pero sí hay unas cosas que debo de aclarar. Una de las cosas es el bautismo de ninguna manera salva ni quita los pecados de nadie, pero sí representa la salvación. O sea, eh, algunos piensan que le ponen tanto énfasis, hay muchas personas que no se quieren bautizar porque le ponen tanto énfasis al bautismo que creen que es más importante que la salvación misma. No es que si me bautizo ya, y viene todo, al último tenemos algunos de los conceptos erróneos que la gente menciona del bautismo. Pero no, hermanos, el bautismo de ninguna manera salva ni quita los pecados. Es que piensan que metiéndose al agua a lo mejor ahí se va todo el pecado. Si sale más limpio, pero no más del pecado. Hay gente que, es que, no, yo para el bautismo, no, yo la tengo que pensar mucho, ¿verdad? No, es que el bautismo no es, hermanos, ¿qué, qué es lo que nos lleva al cielo? Díganme ustedes. Sí, pero ¿quién me lleva al cielo a mí? Dios. Pero no estoy planeando bien mi pregunta. La salvación, pero es mi fe en Cristo Jesús. Ya Dios tuvo misericordia de ellos. En Cristo, así es. Sí, no, sí está bien. Este, es que hay grupos, hermanos, que bautizan, pero al mayoreo. Véngase. Una hermana nos cuenta, que su esposo llegó, entró todo borrachito ahí al templo. Todo bien, ya sabrán cómo entró. Y el pastor, ese que viene ahí también, pásemelo para aquí adelante.
Y llegué, dice el borrachito, llegué bautizado, le dijo a su esposa. ¿Cómo que llegaste bautizado? Sí, dice, el pastor me agarró y me bautizó, dice. Pues si estás todo tomado, pues ya ves, dice, ya estoy bautizado. Ah, no, hermanos, entonces hay quienes se enfatizan mucho el bautismo, el bautismo, el bautismo. No, es la fe en Cristo que salva. Ok, seguimos. Pero sí representa la salvación, lo que ya dijimos que ocurrió antes, en privado y ahora en público. Otra, el punto E, el acto del bautismo no es ritual mágico que cambia a las personas o a la persona o desaparece los pecados del creyente. No es que va a pasar algo. Hay algunos piensan, es que ya bautizándome casi casi voy a caminar en el aire, ¿verdad? No, no es no es un ritual mágico. Ni por eso después de bautizarme, ¡fum!, se me fueron mis pecados. Ok, punto F, el bautismo es una prenda, es una señal que nos identifica con Cristo. Romanos 6, 3 y 5. Ahora sí seguimos. Atrás mi esposa. Romanos 6, 3 y 5. Hermana Fernanda, Romanos 6, 4, por favor. Y hermano Manuel, Romanos 6, 4 y 5. Ok, vamos a... El bautismo es una prenda, una señal que nos identifica con Cristo. Seis, 3 y luego el 5. Cinco, ahí está también. Adelante, por favor. Sí, 3, 6, 3 y luego el 5. Ah, ok. Ok, porque los que son de la carne, gracias, piensan en las cosas de la carne, el que estaba buscando, estaba en Efesios, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ok, entonces es una prenda que nos identifica con Cristo, es una señal, dice ahí. El 3 porque lo que, a ver, con razón estoy, es que estoy en Romanos 8, estoy en Romanos 8, gracias. Ay, ¿por qué no? No coincidía y es 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y el 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Así que el bautismo es una señal, es una identificación con Cristo. Punto G, el bautismo representa nuestra muerte al pecado, Romanos 6:4. Dice ahí que somos sepultados juntamente con Él para muerte. Muertos al pecado y vivos para Dios. Y eso de muertos al pecado, dice Romanos 8, ahora sí, vamos a Romanos 8, no, el 6, 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Muertos al pecado es que no reine, no gobierne el pecado en nuestro cuerpo. Parece sencillo, hermanos, ese procedimiento de hacer esto, pero ahí estamos diciéndole al mundo, muero para ti y vivo para Cristo. El bautismo representa que somos resucitados con Cristo a una vida nueva. Romanos 6, 4 al 5. Amén, gracias. Entonces,
así como nos representa a muertes al pecado, también representa que somos resucitados con Cristo a una vida nueva. Dice, ¿quién se sabe de memoria 2 Corintios 5:17? A ver, el que se lo sepa. 1, 2, 3. Amén. El bautismo representa que somos resucitados con Cristo a una vida nueva. Entonces quiere decir, hermanos, que el creyente cuando se bautiza está diciendo, ya, ya no más todo lo malo, ahora todo lo bueno. Eso es lo que está representando. Seguimos, punto I. El bautismo representa lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Qué hizo? Murió, fue sepultado y resucitó. Romanos 6:4, ahí lo hemos leído muchas veces. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que el bautismo representa eso. Muerte, sepultura y resurrección. Parece cosa que ya sabemos, pero que debemos recordar, hermanos, porque a veces todavía el viejo hombre quiere revivir, ¿verdad? Todavía piensa, yo antes, y bueno, todo eso. Punto J, el muerto necesita ser sepultado, es decir, el muerto espiritual. El cristiano debe ser bautizado como símbolo, Romanos 6:3-4. Ahí está todos los pasajes que hemos mencionado. Al ser levantado del agua se identifica con la resurrección de Cristo, ya lo veníamos mencionando, Romanos 6:4-6. Miren, no hemos leído el 5 y el 6, porque si fuimos plantados juntamente con él, ya se leyó, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, ahí estamos. Entonces, eso es lo que señala, identifica, simboliza el bautismo. Seguimos. Punto 4, la forma exacta del bautismo. Bueno, vamos ahí. Es por inmersión. Punto A es por inmersión. Eso es definitivo. Entonces, como es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, la persona debe quedar completamente sepultada en agua. Romanos 6:4, que ya lo hemos estado mencionando muchas veces. ¿Qué otra forma? Empleando la fórmula bautismal del Señor Jesucristo de Mateo 28:19, porque aquí hay otro boleto, toda una discusión ahí, especialmente con los apostólicos. Bueno, vamos, Mateo 28:19, el Señor hablando, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta ahí. Como los apostólicos y otros grupos que creen en el bautismo, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados. Porque en Hechos, en todo el libro de Hechos, en ninguna vez, y ese es el argumento que ellos dan, en ninguna vez se menciona que los bautizaban en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino viene a mi mente pasajes como los que ellos toman, que son estos, y pareciera que tienen pues verdad, pero vamos ahí, por favor, Hechos capítulo 4. Déjenme ver. Es 2:38, perdón. 2:38. Pensé que era 4, pero es 2:38. Dice ahí: Pedro les dijo: arrependíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entre otros, toma. Y dicen, solamente nos tenemos que bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En ningún otro pasaje, en Mateo solamente se menciona
que debemos de bautizarnos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este es el argumento que ellos dan. Pero vamos al contexto, porque siempre es, y a lo mejor eso es lo que les molesta un poco de los estudiosos, de nosotros, porque nosotros siempre nos vamos a la historia, al contexto, a la gramática, a todo, todo lo que podamos saber para defender nuestra doctrina. Y ellos sencillamente lo entienden así y así vamos a hacerlo. No. Bueno, vamos al contexto histórico. Para empezar, no nada más el bautismo que el Señor Jesucristo implementó existía, habían más. Existía el bautismo por lo menos de los fariseos, el bautismo de Juan, recuerden que todavía existían, el bautismo pues de Cristo. Y bueno, había pues en el mundo secular o pagano se bautizaban también. Entonces, entre otras, el apóstol Pedro aquí hace alusión al bautismo que Cristo enseñó. ¿Y cuál es el bautismo que Cristo enseñó? Mateo 28, 19. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, siendo el seguidor de Cristo, nunca se opondría a la enseñanza de Cristo. Todo lo contrario, él enseñaba lo que Cristo dejó. Y si bien es cierto, no encontramos en el nombre del Padre y del Hijo, pero nos basta para referirnos al bautismo que Cristo enseñó. Cuando dice que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo, se refiere al bautismo que Cristo enseñó, al bautismo, a la doctrina de Cristo. Bueno, y es interesante otra vez porque no nada más aquí resalta y dice ahí, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Me causaba gracia porque decían ellos, sus opiniones, es que imagínense, si se bautizaron, ¿cuántos? 3,000 personas. Imagínense, te bautiza el nombre, ya se cansaron de tanto decir eso, dice. Su argumento de uno de ellos, que porque era más rápido decir, te bautizo en el nombre de Jesucristo y ya. Que imagínense, 3,000 veces. Y luego también los que decían, los que no creían en la inmersión, imagínense qué cansados se habrían estado los brazos. No, pues ya mejor decidieron rociarlos a todos. O sea, argumentos que uno dice, wow, no está leyendo la Biblia. No, hermanos, así tal como el Señor lo enseñó, así es. Así es. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, seguimos ahí. Porque ellos dicen, es que ustedes lo hacen porque así lo hace la iglesia tradicional. No es porque lo hace la iglesia tradicional, es porque así lo enseñó el Señor Jesucristo. Bueno, qué bendición que ellos concuerdan con ese aspecto, pero no porque ellos lo están haciendo significa que yo lo estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo porque yo soy bíblico. Ok, seguimos. En la Biblia no hay muestras de que se bautizara rociando agua en la cabeza o a un recién nacido. Bueno, este es otro tema del bautismo infantil. Nunca se dice que a alguien se le bautizó rociando agua en la cabecita o a recién nacidos. Tampoco. Y bueno, miren, vamos a Hechos 10 para los que defienden, como dice hermano Genaro, los que toman así ideas medio extrañas. 10, capítulo 10, versículo dice 10:47, por favor, Hechos 10:47 y 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Se dice ahí, nunca dice, pero ellos
cuentan que como había mucha gente ahí y había niños, bueno, también los niños se bautizaron. No dice, pero ellos creen que eso pasó. Hechos capítulo 16, hay otro que donde creen eso. Dice ahí, versículo 31 y 32 y 33. Dice así, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos enseguida, en aquella misma noche, hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y ahí también estaban los bebitos, decían. Hermanos, si la Biblia vamos a estar suponiendo cosas, pues entonces yo y todos empezamos a sacar doctrinas extrañas. No me acuerdo cómo me decía a la señora, ¿no? Es que hay que imaginar. No. No hay que imaginar, hay que hacer lo que dice la Biblia. Ok, entonces, la Biblia nunca menciona alguna alusión a algún recién nacido de que se bautizara ni nada por el estilo. Bueno, otra es, el pastor que bautice debe estar ordenado, aprobado y o autorizado por la iglesia local, como la experiencia lo ha enseñado, ¿no? Que no un neófito, pues no sea que se envanezca, y ahí está un requisito que no vamos a detenernos este día. No, un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, así que debe de ser alguien que sea pues autorizado por la iglesia. Punto 5, la persona idónea para el bautismo. ¿Quién es el candidato para bautizarse? Punto A, toda aquella persona que ha creído en Cristo para salvación y le ha entregado su vida es el candidato para bautizarse. Ok, seguimos. Hechos 2:41, hermano Eric, hermano Nacho, Hechos 8:35 al 39, parece que son los mismos pasajes, pero vamos a leerlo una vez más. Hermano Edgar, Hechos 16:30 al 33, los que acabamos de leer. Y hermana Ariana, si nos ayudas, Mateo 28:19, por favor. Adelante, vamos. 2:41. Ahí estamos en el punto 5 romano, punto A, Bien, Hechos 8:35 al 39. Tan pronto creyó en Cristo, lo confesó, se bautizó. Hechos 16:30 al 33. Ahí está. Y Mateo 28:19. Entonces, ¿quién es la persona idónea para bautizarse? Alguien que ya ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. Y le ha entregado todo su corazón, su vida al Señor. Él es el candidato para bautizarse. El bautismo, punto B, el bautismo es inmediato después de la conversión. Bueno, ya lo miramos ahí en el caso del eunuco, que iba leyendo una porción de Isaías, donde dice que él fue llevado por los
mataderos. A ver, déjeme ver. Es 8. Dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Esa porción iba leyendo este eunuco etíope de Etiopía y un sirviente de la corte, de la realeza. Y esta persona iba leyendo Isaías mientras iba en el carro y el Espíritu Santo le lleva, o dice, sí, el Espíritu Santo lo lleva aquí con el eunuco y empieza a conversar con él. Ahí él dijo, bueno, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees, bien puedes. Él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, eso es lo que aquí tenemos. Y se bautiza inmediatamente. 10:47, el carcelero también, 16:33, inmediatamente se convirtió y esa misma noche se bautizó. Así que bueno, aquí tenemos que el bautismo es inmediato. Aparte de que Mateo 28:19 dice que se hagan discípulos y una vez bautícense. Bueno, seguimos. Un recién nacido o un niño que no ha despertado a la conciencia no puede arrepentirse por sí solo de sus pecados y recibir a Cristo por su estado de inocencia, por tanto no debe ser bautizado. Entonces alguien pudiera preguntar, ¿hasta qué edad puede ser un niño bautizado? Pues hasta que el niño entienda bien, pues haya aceptado a Cristo de todo corazón, conscientemente, y que lo que va a hacer es una decisión personal, que quiere pasar a las aguas del bautismo. ¿A qué edad? Bueno, ya ahí entramos en dilemas, ¿no? Porque cada quien pudiera dar una edad. Yo digo que a los 8, yo a los 6, yo a los 7, yo a los 10, yo a los 12. Pues dependiendo de la madurez y de la seriedad que el niño lo hace. Yo miré bautizar a un niño de 8 años y el pastor que le iba a bautizar le insistía mucho. Seguro, no te presionaron tus padres, no te van a recompensar porque te vas a bautizar. Todo le estaba haciendo preguntas y preguntas. No, yo solo. Seguro, sí, seguro. ¿Dónde irías? Al cielo y a ver, ¿y qué para ti? Y empezó, ¿no? Pues sí, unos 10, 15 minutos hasta que, bien serio, y bueno, adelante. Pues, 8 años tenía el niño. No sé qué edad fue, hermano Genaro, bautizaste. 15, estaba ya un poco grandecito. ¿Alguien se ha bautizado más joven? 7. Ah, qué bendición. Qué bendición. Entonces, ya a veces esos ya son pues, criterios ya personales de uno pequeños. Pero obviamente aquí nos referimos a los niños que son menores, recién nacidos. 1 año, 2 años, 3 años. Pues no. Ok, seguimos. No se puede bautizar a una persona inconversa, incrédula o por emocionalismo. Una persona inconversa no se puede bautizar porque no es salvo. No es salvo. Y ni porque, oh, todos se van a bautizar. Ah, pues yo también me entro entre el. No, no, es un paso serio. El orden bíblico es, dice ahí Mateo 28, vamos por allá. Mateo 28. Y si el Señor lo da, hermanos, así de este modo, es que así es. Por tanto, id, vayan, hagan discípulos, sean creyentes, genuinos, a todas las naciones, bautícenlos, y luego el 20, enséñenles. Sean salvos, bauticen y aprendan, dijo el Señor. Enséñenle. Creer, bautizarse y aprender. Este es el orden bíblico. Bueno, seguimos y terminamos. Punto 6. Falsos conceptos sobre el bautismo. Estas algunas declaraciones que la gente ha dado por qué o no se bautiza o por qué le da a veces otra idea al bautismo. Uno es cuando conozca más de la Biblia. Es una de las razones que la gente dice. Ya cuando sepa mucho más de la Biblia. Bueno, dice ahí primero bautízate y luego vas a aprender más. Porque hay quienes, no, pues yo ya que tenga unos 6, 7 añitos en la iglesia, a ver si me animo a bautizarme. No, pues está siendo un desobediente. Dice punto B, cuando tenga más tiempo en la iglesia. Ya que yo tenga un buen tiempo, ya que me aterrice bien, ya me adapté, ya me gustó. No, hermanos, es, se salvo,
Bautízate y entonces Dios te va a aclarar todo. Voy a tener que ser más santo. Ay, no. Es que de seguro si me bautizo voy a ser bien santo. Y lo que no quiero, ¿no? Ya quiero medio pecar y medio... Y no, si me bautizo ya... No nos hace más santo el bautismo. Otros es muy difícil para mí. Es que usted no entiende. Es que mi caso, es que mi situación. Y todo lo que a veces se da por el bautismo. Bueno, preguntas, hermanos, dudas. ¿No? Excelente. ¿Todo bien? Me dan ganas de, si ustedes están de acuerdo, de dejar un espacio para que escriban, porque nada más hablo y hablo y hablo y hablo. Para que la próxima semana se traiga un lápiz, una pluma y escriban. Y voy a preguntar mucho, ¿ok? Porque no sé si de aquí para allá sí hay información, pero de allá para acá no me preguntan. A ver, déjenme preguntarles yo a ustedes. Ay, a ver, hermano Manuel. Hasta que tenga uso de razón, de un requisito indispensable para la salvación, ni mucho menos es más importante que la salvación. Pero que, sin embargo, es de suma importancia para el verdadero discípulo de Cristo. Texto para memorizar, Mateo 28:19 dice ahí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que... Ok, Romanos 8, Mateo 28:19. Señor, Cristo nos hizo y también obedecimos cuanto nos bautizamos, en su mayoría de nosotros. Ayúdanos a obedecerte siempre. Y Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque nos viene a recordar y a confirmar lo que ya creemos. Y Padre Celestial, pues ahora todos los que somos salvos y bautizados, somos miembros, mi Dios, de la iglesia local. Y ayúdanos, mi Dios, a seguir adelante, entregándonos, sirviéndote a ti con más corazón, con más devoción. Y Padre Celestial, bendice nuestra enseñanza, bendice tu palabra en cada corazón y esperando que haya sido de bendición. Damos gracias, mi Dios, por este tiempo. Bendice lo que sigue a continuación en el nombre de Cristo Jesús. Amén.